Jesús. Damos toda la gloria, toda la honra. Bendecimos tu nombre cada día, Señor. Porque muchas veces venimos ante ti cargados, cansados, desanimados, frustrados, Señor. Muchas veces queremos tirar la toalla, Señor Jesús. Pero ahí donde vemos tu gracia actuar sobre nosotros. Y donde podemos, Señor, aferrarnos al consuelo que por medio de tu Espíritu Santo traes a nuestras vidas. Traes el ánimo, Señor, el aliento de vida que nos levanta, Jesús, del polvo. Que nos hace, Señor, seguir mirando la cruz cada día y caminar detrás de ti, Señor, siguiéndote, Jesús. Padre, una vez más pido que por tu Espíritu Santo tú nos edifiques, nos instruyas en tu verdad, Señor, que podamos, Señor, tener la sabiduría necesaria para vivir el Evangelio cada día, y más en estos tiempos peligrosos, Señor, que nos ha tocado representar tu nombre, Señor, y tomar, Señor, la estopeta del Evangelio, Señor Jesús. Padre, ayuda a tu iglesia, Señor, tráelos a tu casa, Padre, para que ellos puedan ser alimentados, Señor, por lo que tú sirves a la mesa. Que ellos puedan degustar, Señor, y que ellos puedan valorar lo que tienen, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Espíritu Santo, a ministrar tu palabra, Señor, a ser íntegro, Señor, con el mensaje que tú nos dejaste, Señor Jesús. Que mientras yo predico, Señor, tú puedas aligerar los corazones aquejados, Señor. Gracias, Dios. Puedes sentarse, iglesia. Vamos a iniciar una nueva serie sobre un tema que también muy poco hoy se enseña o se predica. Un mensaje que desde que yo soy cristiano, por ejemplo, le puedo decir que contaba con los dedos, he escuchado un mensaje de este tipo. Y resulta que este mensaje es la respuesta a muchos problemas espirituales que existen en la iglesia actualmente. Es la respuesta a muchas inquietudes, dudas, preguntas, comentarios que se hacen muchos creyentes en las congregaciones a la hora de ver o escuchar circunstancias, ya sea en su vida o en la vida de aquellos que conocen, que son cristianos, evidentemente. Y es algo que se omite muchas veces o no se le da la relevancia o la importancia que tiene. Pues yo he dicho que si hay algo que aparece en la Escritura y que el Señor decidió dejarnos como profecía más segura por la eternidad hasta que nos reunamos con Él, es porque entonces la iglesia debe darle la relevancia y el énfasis necesario que el Señor le dio. Es decir, cada tema, cada segmento, cada átomo del Evangelio que se encuentra allí en la Escritura, regado en ese mar de Escritura que nos toca profundizar, bucear para sacar esas perlas del fondo y aprovecharlas, es relevante, es importante. Lo que pasa es que es un tema que, como no es un tema comercial, por decirlo de alguna forma, no genera entonces la empatía de muchos predicadores, de muchos ministerios. Pero como yo lo acabo de decir y ya lo acabamos de mirar, un buen ministro del Evangelio se caracteriza por predicar todo el consejo de Dios, como lo enseñó Pablo en Hechos, y no solamente lo que le conviene a sus intereses personales, o a su ministerio, o a su congregación, sino todo el consejo de Dios. Y yo quiero que vayamos a Proverbios 1:7. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, Proverbios 1:7. Cuando la generación actual de creyentes entienda que hay que darle relevancia e importancia a toda la Escritura,
muchos dolores de cabeza que tienen muchos pastores van a desaparecer. Se le da mucho pie a las tradiciones orales y escritas, a las costumbres ministeriales u organizacionales, o a pensamientos de hombre, ideas, visiones y sueños, y lo ponen muchas veces no por encima, pero al mismo nivel de la palabra de Dios. Y nunca nada de eso va a estar por encima o al mismo nivel de la palabra de Dios. Y aquí dice un verso que es muy conocido por la cristiandad moderna, y evangélico que se respete se sabe este verso. Así como se sabía el de Proverbios 4:23, de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero muchos no habían entendido la magnitud de lo que implicaba esas pequeñas palabras. Igualmente pasa con este verso. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un verso muy conocido y muy aplicado y muy visto inclusive en las camisas de los evangélicos, en los fondos de pantalla de la computadora, en los negocios, en los vehículos detrás, como un eslogan para muchos evangélicos. Pero no han entendido la magnitud de lo que representa el temor al Señor. Y de eso se trata esta serie que comienza. Esta serie se llama Creciendo en el temor al Señor. Todos tienen algún tipo de conocimiento sobre el tema del temor al Señor. Pero así como usted se dio cuenta que con la serie Guardando el Corazón era mucho más de lo que usted pensaba, lo puedo asegurar que con esta serie también va a ser mucho más de lo que usted piensa. No me pregunte ahorita cuántos números va a tener, cuántas enseñanzas va a tener esta serie, porque así como pasó con la de Guardando el Corazón, que nunca supe cuando comenzó cuántas iba a tener, le puedo decir que aquí hay mucho que decir sobre este tema. Y usted va a entender, como ya lo acabo de decir en la introducción, por qué esta es la respuesta a muchos problemas en la vida personal y en la vida congregacional. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y con esto cierra la introducción al por qué escribe el Proverbios, capítulo 1. Del por qué, después de que él dice que él va a escribir para darle sagacidad a los jóvenes, sabiduría al que le falta entendimiento, experiencia, para que puedan entender los dichos de los sabios y todo aquello, termina esa introducción o ese preludio del capítulo 1 con este verso que es muy conocido, como ya lo dije. Y es que de esta forma como que él resume lo que ya había dicho en los 6 versículos anteriores. Y él dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero vamos a ir entendiendo primero lo que significa temor al Señor, para poder comprender y entender estas palabras que Salomón escribe. Y la versión NTV, para los que me siguen, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Si nosotros de verdad queremos ser sabios y queremos ser entendidos en los tiempos, como lo vimos la semana pasada, no podemos discernir los tiempos si no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Pero pastor, yo todavía no entiendo mucho qué es lo que significa temor de Dios. No se me adelante, pero no se me retrase. Ya vamos a ir mirando esto poco a poco. Vamos a Deuteronomio 10. Voy a leer la Reina Valera 60. Deuteronomio 10, verso 12. Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Miren la pregunta que le hace Moisés a Israel. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Por qué le hace esto? Porque entienda que a nivel cultural, ellos vienen de Egipto, y en Egipto ya usted entiende que había muchos dioses. Pero dentro de la cultura de relacionarse con los dioses, ellos sabían que cada dios pedía algo a cambio de su favor, de su benevolencia, de su bendición. Y eso no escapaba de los dioses egipcios, y por eso ellos
ellos entienden esto. Ellos sabían que cada uno de los dioses, Osiris, el dios el otro, y todos aquellos demonios disfrazados de deidades, le pedían algo a cambio. Y acuérdense que ellos venían de esta cultura. Ellos tenían esto todavía fresco, presente. Y algo interesante para los que no lo saben, fueron 10 plagas de Egipto porque Dios estaba jugando a los 10 dioses principales de Egipto. Los estaba desafiando, demostrando que esos supuestos dioses principales de Egipto no eran dioses nada, porque no pueden hacer nada en contra de lo que Dios hizo. Por eso eran 10 plagas, porque eran 10 dioses. Cada una de las plagas era un desafío a uno de las deidades egipcias. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Recuerden que en este punto de la historia de Israel, ellos se están enfrentando con un Dios desconocido, que sabían que existía, que era poderoso, pero no tenían ningún tipo de conocimiento y de relación, no sabían cómo acercarse, no sabían qué pedir, no sabían cómo poder entablar una devoción con Él. Y Moisés entabla esta pregunta, que es la que está en el corazón de todos ellos. ¿Qué pide Dios? ¿Qué está pidiendo este Jehová? ¿Qué pide este Dios? ¿Qué pide? Porque nos está dando mucho, y así como mucho nos está dando, mucho nos va a pedir. Esa era la costumbre que ellos tenían. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Fíjense que es lo primerito que Dios le demanda al pueblo de Israel. Y de eso no escapamos nosotros como iglesia. Que temamos a Jehová nuestro Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, pide, 4 cosas. Teme a Jehová tu Dios, anda en todos sus caminos, ámalo y sírvelo con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 exigencias, 4 deberes que el pueblo de Israel debía de entender y comprender. Pero hoy no vamos a ver las otras 3, solamente vamos a ver la primera, que es de que trata esta serie, temer a Dios. Voy a leer la versión TLA de este mismo pasaje. ¿Qué espera Dios de ustedes? Que lo respeten y obedezcan, y que lo amen y adoren con todo su ser. Simplemente que lo respeten y obedezcan, que lo amen y adoren con todo su ser. 4 cosas. Para los que anotan y para los que me van siguiendo y tienen muy buena memoria, hay 2 palabras que se usan cuando se habla de miedo o temor en la Escritura. La primera es la palabra hebrea yirah, con Y de yoyo y H al final. Y esa se traduce como miedo. Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega phobos, con PH y B de burro, phobos. Y esta es la palabra griega de la cual se traduce al castellano fobia. Es decir, miedo, donde la ciencia traduce literalmente miedo, de donde viene la famosa claustrofobia y todo lo que termina en fobia, indicando que es un tipo de miedo que la persona padece o siente, un temor irracional y excesivo sobre esa circunstancia. Pero en la interpretación bíblica, lo que nos quiere dar a entender es un temor reverencial profundo, por admiración, por respeto, por contemplar la naturaleza y el carácter de alguien. A eso se está refiriendo. Ese respeto, por ejemplo, en lo natural que le tienen los hijos a los padres. Ese respeto que le tiene la esposa al esposo y ese respeto en viceversa que le tiene el esposo a la esposa. No es un miedo, no es un pánico de este punto, pero debe ser en igual medida y proporción al carácter que está demandando ese respeto. No sé si me estoy explicando. Voy por partes. La mujer muchas veces le pierde el respeto al marido cuando el marido es grosero, cuando el marido es violento de palabras o físicamente, cuando no contribuye en el hogar, esas son las excepciones. Ya la mujer va perdiendo poco a poco el respeto por el marido hasta el punto que, bueno, llega al divorcio. Porque no le tiene ningún respeto. ¿Por qué? Porque no lo valora como hombre, como cabeza de hogar. Y lastimosamente, este es un tipo de problema que hoy día están afrontando los matrimonios cristianos.
La falta de entendimiento en los roles de ambas partes está generando este tipo de problemas. Es increíble cómo hay matrimonios cristianos que se están divorciando porque sencillamente el hombre no es cabeza de hogar. Lo sabe porque la Biblia lo dice, pero en la práctica no es cabeza de hogar. Y el matrimonio muchas veces se hace cuesta arriba. Entonces, desde este punto de vista, entendiendo estas palabras, irá, tenemos que entender que Dios nos está demandando entonces, como le está demandando al pueblo de Israel, un alto respeto infundado, basado en su carácter y en su naturaleza. Alto nivel de respeto, algo de lo que carece la cristiandad moderna, algo que no tiene el Evangelio de la Prosperidad, que pretende darle órdenes a Dios para que cumpla sus caprichos y deseos. Ven a Dios como el genio de la lámpara mágica. No hay ese alto respeto por Dios. No apelan a su soberanía, no son sumisos ante Él. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, en todo lo que yo quiero. Pero es más fácil decretar. Como que si nosotros somos los señores y Él es el siervo, se nos olvida que la cosa es al revés. Se nos olvida que Él es soberano y siempre se cumplen sus planes. No hay un alto respeto. Por eso que a muchas congregaciones, a muchos pastores les cuesta bregar con la santidad de los miembros. Porque no tienen a Dios en alta estima, en alto respeto, en un profundo respeto reverencial en su vida. No lo tienen. Y por eso a muchos les cuesta bregar con el tema de la santidad de su vida. Por eso que a muchos pastores les cuesta bregar con la santidad de sus congregaciones. Porque hay poco o nada de respeto por Dios. Poco o nada temor de Dios en sus corazones. No hay prácticamente. O está mal entendido este tema. Por falta de muchas veces de enseñanza. Porque como lo dije al principio, estos son temas que no se enseñan en las congregaciones hoy día. Y si se llegase a enseñar es algo muy superficial. Porque como estos no son temas que mueven precisamente el bolsillo de la gente a dar, no hay manera de manipular este tipo de temas. Entonces, estos son temas que no generan diezmo, no son temas que generan ofrendas, no son temas que generan buenas finanzas a los pastores. Pero aquí dice que pide Jehová tu Dios de ti, que lo respeten y obedezcan. Vuelvo al punto. Porque a muchos les cuesta vivir el Evangelio y practicar el Evangelio, porque esto demanda obediencia para poner en práctica mis mandamientos. Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una prueba de que de verdad amamos a Jesús y su Evangelio es que lo ponemos en práctica obedeciendo sus mandamientos. Por algo Jesús dijo en los Evangelios, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a decir cómo se ve a alguien que pone en práctica lo que les digo. Es como aquel que edifica sobre una roca. Y aunque vengan las tempestades y los vientos, será azotada, pero permanecerá firme. Pero aquel que no obedece, sino solo escucha, es como el que edifica en la arena. Vendrán los vientos y las tempestades y la destrucción vendrá sobre esta casa. ¿Cuántos hoy día cristianos le dicen precisamente al Señor los domingos o los días de culto, Señor, yo te amo, yo te bendigo? Yo meditaba en unas palabras que me decía alguien. Y esta persona me decía, es que yo a ti te admiro. Me eres de admiración. Yo lo que hacía era meditar sobre esas palabras. Y yo llegué a la conclusión, o sea, ¿de qué me vale a mí de que me admiren si no me obedecen cuando doy un consejo? De nada me vale que me admiren. Es lo mismo que hacen los evangélicos con Jesús. Señor, yo te alabo, yo te bendigo porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres amor. Te admiro, Jesús. Y esas palabras de Jesús me vienen. ¿Por qué me dices Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices que me admiras si no vas a hacer caso al consejo que te estoy dando? Yo prefiero que no me admiren. Yo prefiero ser malentendido. Yo prefiero ser una piña bajo el brazo, incómodo. Yo prefiero que me digan, es que me cuesta tolerarte, porque me eres incómodo. Pero tienes razón en lo que dices. A que me digan cosas bonitas o halagadoras, que al fin de cuentas con eso no van a ganar nada. Conmigo no, por lo menos. Y eso es lo que Dios está diciendo acá.
Simplemente quiero que me respetes y obedezcas. Pero este es el problema, a muchos les cuesta obedecer porque pocos están respetando a Dios. En el mismo nivel y porcentaje, escucha esta iglesia, que tú respetas a Dios en ese mismo nivel y porcentaje vas a obedecerlo. Si poco estás respetando a Dios, poco le vas a obedecer. Si los pastores entendiesen esto, se les hiciese más fácil la carga, que la hermosa carga, porque no es una mala carga, es una hermosa carga que Jesús nos pone, de poner la mano en el arado y darnos el privilegio de pastorear una iglesia, su iglesia, o parte del cuerpo de su iglesia, que al fin de cuentas nadie está capacitado para hacer esto. Pero hay que ser entendido en esto, iglesia. Hay que discernir esto también. Por eso que los padres no solo deben enfocarse en, bueno, es que yo quiero que mi hijo sea licenciado, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, sea doctor, sea médico, lo que sea, no hay ningún problema en eso. Pero si usted no está instruyendo a su hijo a que aprenda a respetar profundamente a Dios para que lo obedezca, usted fracasó como padre. Porque el día de mañana el respeto que le va a tener por Dios le va a servir más que la carrera que va a estudiar. Sépalo yo. Y con esto no estoy diciendo que no pongan a los hijos a estudiar, ni estoy diciendo que no se preparen, y con esto no estoy diciendo que no sean los mejores estudiantes en las universidades o según la etapa en la que se encuentren. Lo que estoy exponiendo es lo que de verdad importa por encima de lo eterno, por encima de lo temporal y pasajero. Eso es lo que estoy diciendo. Si usted como cabeza de hogar, porque usted está casado, como hombre, no está instruyendo, motivando e inspirando a su esposa para que aumente más ese respeto profundo que le tiene que tener a Dios, usted está fracasando como cabeza de hogar. Porque el hombre es sacerdote de la casa. ¿Y qué hace y cuáles son una de las funciones de los sacerdotes? Pregunto yo. Es instruir al pueblo en la ley de Dios, mostrarle quién es Dios y hacer que el pueblo viva para Dios respetándolo. Pero lo que ocurría con Israel es que los primeritos irrespetuosos, apóstatas, herejes, eran los sacerdotes. Y evidentemente el pueblo pues seguía el ejemplo de los sacerdotes. Por eso Dios le daba muy duro cuando le mandaba un profeta a los sacerdotes. Ahí tenemos el caso de Elí. Le dieron muy pero muy duro. Él sabía que Dios le iba a exhortar, él sabía que Dios le iba a dar duro, pero no se esperaba esas palabras tan radicales y fuertes de parte del Señor. Porque fue frontal. Voy a castigar a tus hijos, le voy a quitar la vida, y a ti también te voy a quitar la vida. Y voy a quitar tu generación de sacerdocio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y por qué se caracterizaron los hijos de Elí? Por tener poco respeto por el Señor y las cosas del Señor. Muy poco respeto. Tanto así que la Biblia dice que ya el pueblo se estaba escandalizando de lo que hacían. O sea, le era difícil de tolerar. O sea, no podían entenderlo, cómo dos sacerdotes pueden tener semejante actitud y conducta. Había que entonces tener de verdad un respeto profundo por las cosas del Señor. Y a lo mejor esto para muchos suena como muy legalista. No, pastor, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es santo y la Biblia también dice que Dios es un fuego consumidor. Proverbios 8:12. Muchos problemas en tu vida se van a solucionar cuando aumentes el respeto reverencial que le tienes que tener a Dios. En cualquier área de tu vida. Tienes que respetar a Dios sin importar la opinión del que tengas al lado. Porque por eso Dios no te va a castigar. Usted no va a llegar al cielo y Jesús te va a decir, no, tú no puedes entrar porque tú me respetaste demasiado en la tierra, fuiste demasiado exagerado. No, apártate. Te puedo garantizar que eso nunca te lo va a decir Jesús. Lo que sí le puedo decir es que a más de uno, no ya, aquí, te van a jalar las orejas precisamente por el poco o nada irreverente respeto que le tienen a Dios. Proverbios 8:12, versión NTV dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Esto lo vimos la semana pasada, pero miren lo que continúa en el verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Le voy a decir una cosa, no hay nada que alimente más la terquedad del corazón que el orgullo. Y el orgullo se combate con respeto profundo por Dios. Porque el respeto profundo por Dios te va a hacer someterte y te va a hacer ser humilde con el Señor. Y eso automáticamente va a hacer que el orgullo
no puede alimentarse y crecer en tu vida. Y eso entonces va a evitar que seas terco, seas obstinado de corazón, que es otro sinónimo que usa la Escritura. Va a hacer que el prepucio de tu corazón no crezca. Va a hacer que tu cerviz, la columna, no sea rígida, es decir, te puedas doblegar ante el Señor. Y esto es uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel. Si usted sabe, bastantes veces usted ve en la Biblia pueblo duro de cerviz, pueblo terco para conmigo. Es decir, le tenían poca reverencia. Y le voy a decir una cosa, esto es algo en lo que tenemos que ocuparnos, iglesia. Porque estamos hablando de un pueblo que vio manifestaciones de poder que usted y yo nunca hemos visto hasta ahorita. Yo trato muchas veces de imaginarme el momento en que Dios abrió el mar en dos y de graficar en mi mente todo eso que la Biblia describe. Y a pesar que hay películas que lo han hecho, pero estoy seguro que eso fue demasiado espectacular y demasiado... Es que no encuentro otro término. Maravilloso. Ver aquel acuario viviente hecho por Dios, porque se podía ver por las paredes del agua del mar levantar a los animales marítimos, muchos que ahorita ni existen a lo mejor, y pasar en seco, y no pasar, dice la Escritura que pasaron la noche, y Dios puso tinieblas entre ellos y los egipcios para que no los alcanzaran, y en la mañana siguieron caminando, es decir, dormir en medio de un acuario hecho por Dios, escuchando el bramido del mar, qué relajante, las orcas y las ballenas haciendo el sonido que ellos hacen, qué espectáculo. Bueno, amaneció, sigamos. Y luego que todos pasaron, voltear y ver cómo Dios cierra el mar. ¡Wow! Eso para mí es impactante. Y ese mismo pueblo, que también vio las plagas, vio como en su casa había luz y en la casa del vecino egipcio había tinieblas. Vio como en su casa el jardín estaba bonito y el jardín del egipcio estaba lleno de ranas. Vio como sus graneros estaban bien bonitos, los choclos bien, y el de Egipto ya va lleno de langostas. Y Dios dijo, este pueblo es terco, es obstinado de corazón, poco me respeta. Así que, por eso digo que las manifestaciones de poder son importantes y son necesarias, pero eso no garantiza una formación del pueblo. Afirman muchas veces la fe y nos ayudan a ser motivados en la fe, sí. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia. La sabiduría odia el orgullo y la arrogancia. La sabiduría no convive sino con alguien que tiene conocimiento y discernimiento y tiene temor de Dios. ¿Usted quiere hacerle la guerra al orgullo y a la arrogancia en su vida? Busque que el respeto por Dios en su vida crezca en todas las áreas, y no solamente en la que te conviene. Isaías 66, verso 1. Sigo con la versión NTV. Y cuando yo hablo de que los padres deben de formar a los hijos en el temor y el respeto por Dios, es recordar que lo primero que los hijos ven es la imagen de los padres. Si los padres ven en su casa, los hijos ven en los padres en su casa un ejemplo, porque los hijos ven, ellos copian el ejemplo. Ven a padres que dicen una cosa pero se comportan de otra forma, ellos van a imitar lo que ven y no lo que dice el papá. Porque somos lo que hacemos y no solamente lo que decimos. Entonces tiene que haber una armonía entre lo que yo digo y lo que yo hago. Si tus hijos ven que tú eres un hombre que de verdad busca respetar a Dios, no ofender a Dios, honrar a Dios con cada decisión que tú tomas en el hogar, eso ellos lo van a admirar. A lo mejor al principio no lo van a entender, pero lo van a admirar. Y esa imagen se les va a quedar clavada aquí en el corazón. Y en un momento determinado de sus vidas, eso lo va a usar Dios para recordar lo que es respeto por Dios. Wow, pero es que mi mamá actuó así. Pero es que mi papá hizo esto que ella ves. Y aunque él quiera tomar una decisión contraria y respeto a Dios, que sea contrario al Evangelio, esa imagen Dios la va a usar para redarguirlo. Y lo va a hacer que el temor por Dios predomine. Pero si los padres son unos evangélicos de la boca para afuera, y en la casa son peor que el diablo, ¿qué podemos esperar entonces de los hijos?
Isaías 66:1 dice: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Es decir, Dios pone sus pies sobre la tierra. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Son míos con todo lo que hay en ellos. Así que las personas o las cosas que Satanás pueda en un momento determinado usar, es permitido por Dios, porque todo es de Él. No hay nada que no sea del Señor. Por eso estos cristianos que viven arrebatándole las cosas al diablo. O sea, yo no tengo nada que arrebatarle al diablo porque al fin de cuentas ni siquiera eso que Él quita es de Él. Al único que podemos mirar en la Biblia, que el diablo le arrebató la familia, le arrebató la finanza y le arrebató casi toda la salud porque no lo podía matar porque le dijeron que no, era Job. Él fue el único que literalmente el diablo le arrebató cosas. Número uno, él nunca le echó la culpa al diablo. Le atribuyó su mal al Dios mismo. No entendía el porqué todavía, pero lo dice el mismo capítulo 1 de Job. ¿Usted entiende? Y una de las características de Job, en versos 3 o 4, dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Eso fue lo primerito que Dios le dijo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Hombre temeroso, me respeta muchísimo. Me tiene en alta estima, me tiene un respeto tan profundo que no le importa hacer todos los días sacrificios con todo lo que eso implica, con tal de evitar que sus hijos me ofendan. Miren lo primero que Dios resalta en Job: el alto respeto y valor que tenía Job por Dios. Vamos al último capítulo de Job rápidamente. Para los que me siguen, quieran leerlo, búsquenlo. Dice que después que oró por sus amigos, por los flamantes amigotes que se gastaba, para amigos así prefiero que ame solo. Dice que Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Me habla a mí entonces que Job vivió muchos más años, porque si Dios le dio el doble de lo que tenía y el diablo le quitó la salud, y la salud era buena, es decir que era un jovencito, la salud de un jovencito en el cuerpo de una persona de la tercera edad. Le dio más hijos y le dio el doble financieramente. ¿Fue el diablo quien se lo devolvió? Fue Dios. Entonces, ¿por qué tengo que andar arrebatándole al diablo que tú me tienes que devolver lo que me quitaste? A mí no me interesa, llévate. Si Dios lo permitió fue por algo, punto. Pero estoy entendido que si Dios en su soberanía me va a devolver más de lo que perdí, va a venir de su mano, porque toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, el Padre de la luz, dice Santiago. Entonces voy a estar yo entrando en una guerra espiritual para quitarle las cosas al diablo. No, déjelo. Clame a Dios y más nada. Yo el Señor, volvemos a Isaías 66, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Escuchen: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Y mire cómo termina este verso: a los que tiemblan ante mi palabra. Yo le voy a decir una cosa: a usted le cuesta muchas veces aplicar, o usted muchas veces ignora, o menosprecia, o desprecia la palabra del Señor, porque poco respeto profundo y reverencial tienes por Dios. A usted le debería dar temor, mejor dicho, el hueso de las palabras de esta versión. Usted debería temblar ante la palabra del Señor. Eso demuestra el nivel de respeto que usted tiene por Dios. Cuando usted abre la Escritura, es más, voy desde el principio, a muchos aquí les pesa leer la Biblia. Y muchos la leen cuando, uy, es que tengo que leer la Biblia, no la he leído en toda la semana. De paso son honestos con ustedes mismos. Pues la voy a leer, porque es que ya la conciencia te carcome, no te deja dormir. Y eso lo que demuestra es el poco respeto que usted tiene por Dios. Porque usted debería temblar. Aquí dice que Dios bendice a los que tiemblan ante su palabra. Y esto lo que quiere decir es que tienen alto temor y reverencia por Dios a través de la Escritura, porque es el verbo hecho carne. Dime, te lo voy a poner así: dime en qué condición tienes la Biblia y te diré cuánto Dios te va a bendecir. Porque aquí dice, lo acabamos de leer: Dios bendice al humilde
al arrepentido y al que tiembla ante su palabra. No lo digo yo. Tú tiemblas cuando escuchas la palabra de Dios, tiemblas cuando la lees. O sea, sientes ese alto respeto profundo por Dios que te inspira a respetarlo y a vivir para Él. O simplemente te sientes como un USB para llenarte la cabeza teológicamente y bíblicamente solamente y ya para decir, ya eso lo sé. Deberías de temblar ante Dios, deberíamos de tener ese temor. Señor, no permita que yo caiga en esta actitud de ser una biblioteca cristiana ambulante solamente. Porque si el conocimiento que estás adquiriendo no te está llevando a reverenciar a Dios, entonces tienes un serio problema. Pablo dijo que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Por eso que aquí no me interesa que usted solamente se ha formado académicamente hablando. Porque cada vez que yo le digo a ustedes las terminologías, no lo hago para que usted se haya llenado de conocimiento, es para que usted tenga un mayor entendimiento y comprensión de quién es el Dios que tenemos, de cuál es el evangelio que se nos fue dado, de cuál es el pacto en el que estamos, para que usted pueda temblar ante Dios y usted pueda vivir para ese Dios. Porque usted no va a poder vivir de una forma que usted no entiende. Y esa es la intención de yo poderle transmitir esta información a usted de esta forma. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Usted debería incorporar esto en sus oraciones privadas y en las oraciones cuando usted ora por toda la iglesia. Señor, que podamos respetarte a tal punto que temblemos ante tu palabra. Literal, importa. Que tengamos ese nivel de reverencia por ti, Señor. Salmo 112, verso 1. Leo la versión PDT. ¿De qué te vale vivir escuchando prédicas todo el santo día si no hay una reverencia, si eso no te lleva a reverenciar a Dios? Si eso no te lleva a tener esa profunda admiración y reverencia santa por el Señor. ¿De qué vale? Salmo 112, verso 1 dice: ¡Aleluya! Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. ¡Wow! ¡Qué afortunado! ¡Qué bendecido! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla es aquel que respeta profundamente al Señor! Que admira profundamente al Señor, que obedece profundamente al Señor, que valora profundamente al Señor. Y escucha lo que continúa esta versión. Y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Hay un agrado, iglesia. Cuando usted respeta, usted valora y usted se agrada en eso. Muchas veces nos cuesta obedecer la Escritura porque no encontramos agrado en la Escritura. Y eso lo que quiere decir es que necesitamos aumentar el respeto que tenemos por Dios. Sus descendientes, escuchen, miren, porque el salmista que David dice, lo afortunado que es aquel que teme al Señor. Mire solamente algunos de los beneficios. Esto no lo vamos a mirar hoy, pero mire lo que dice. Sus descendientes serán poderosos. Los que viven con honestidad serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. Esta parte sí les gusta, ¿verdad? Riqueza y bienestar. Pero Dios dice, si tú quieres que yo bendiga tu hogar, respétame. No intentes comprar mi gracia y mi favor, porque forzando el principio de que todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, como yo estoy dando dinero, es que me tiene que llegar dinero a la fuerza. Dios dice, no. Respétame. La causa justa que apoya seguirá en pie. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Que Dios es misericordioso, compasivo y justo. Usted de verdad quiere conocer la bondad del Señor, quiere conocer la justicia de Dios, quiere ver la misericordia de Dios en su vida, respételo. Usted quiere ver la mano de Dios extendida sobre su vida en mayor proporción, respete más al Señor.
tenga mayor reverencia por el Señor en cada aspecto de su vida. Si usted está frustrado porque no ha visto la bendición de Dios como quiere, la culpa no es de Dios. La culpa no es de la iglesia, la culpa no es del pastor porque no me predica el Evangelio y la prosperidad. Ni te lo voy a predicar tampoco, para que lo sepa. Es que el pastor no ha hecho un culto de bendición para orar por las ovejas. Eso no tiene nada que ver. Porque el Evangelio no es místico. El Evangelio no es una fórmula mágica. No, pastor, pero es que hay poder en la boca. A ver, entonces es así porque no decretamos ahorita que usted deja de pecar. Que usted es más espiritual. Que usted ama más a Dios. Lo decreto ahora en el nombre de Jesús. A veces ocurre. Ah, pero sí funciona para las cosas materiales. Qué casualidad, ¿verdad? Para eso sí funciona. Para eso sí. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Alguien que teme a Dios, alguien que de verdad teme y respeta profundamente a Dios, va a tener inclinaciones y decisiones y va a apoyar cosas que no son contrarias al Señor. Así de sencillo. Porque Dios es misericordioso, compasivo y justo. Por eso el salmista dice, qué afortunado es el que teme a Dios. Filipenses 2, verso 12, versión NTV. Y este es tan solo el primer mensaje de la serie. Hay mucho que el Señor nos va a enseñar con esto. Filipenses 2, verso 12, versión NTV. Queridos amigos, como es que le dio Pablo a los Filipos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Un verso que se ha malinterpretado para decir que hay que guardar la salvación porque se pierde. Aquí no dice que hay que guardar la salvación, dice que hay que ocuparse en la salvación. Son dos cosas muy distintas. Por eso que la Reina Valera dice ocupaos y se ha malinterpretado para decir que hay que guardarla porque si no la puedes perder. Como que si fuera un juego de llave, que si no la cuidas tienes que volver a sacar una copia de las llaves. Él no está diciendo eso, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. No porque se pueda perder, sino porque le debemos alta reverencia al Dios que nos salvó. No podemos pretender que vamos a andar en la vida entonces como Aladín, con un genio detrás mío que cuando yo lo necesite, él me va a auxiliar. Y como yo fui el que lo descubrí, pues él es el que se tiene que someter a mí. De esa forma los cristianos andan en la vida con la salvación. La salvación es la lámpara. Y el genio de la lámpara es Dios. Y así andan en la vida. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Asume la responsabilidad que tenemos de tener alto respeto por el Dios que nos salva. Hay que valorar a un Dios de esa magnitud, iglesia. Él no tenía por qué hacerlo. Porque todos por naturaleza somos pecadores y nos merecemos el infierno. Pero Dios decidió elegir a unos para salvación y otros para perdición, y lo hizo de una manera única. Mandó a su Hijo en un cuerpo de carne a descender al abismo, a sacarnos para levantarnos. ¿Eso usted no le inspira a respetar a ese Dios? ¿Eso usted no le da admiración profunda por reverenciarlo? Señor, así no me des más nada nunca en la vida, yo te voy a servir y te voy a amar. Así no me des los deseos de mi corazón, por muy justos que sean, pero son para mi deleite. Así no me los des, yo te voy a reverenciar y te voy a temer. Es más, ¿por qué no habla de esta forma, Señor? Si lo que yo te estoy pidiendo obstaculiza tus propósitos, no me lo des, porque no te quiero ofender ni siquiera de esta forma.
Porque usted no es capaz de orar en contra de las oraciones que usted hace. Pastor, pero eso es una oración hechicera. No, créame que no, eso no es una oración hechicera. Es una de las oraciones más justas y piadosas que un cristiano puede hacer. Señor, impide que yo haga lo que quiera y enséñame a hacer lo que tú quieres. Es otra forma de decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Vuelvo a leer esta versión. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Tenemos que demostrar que somos salvos, iglesia, al mundo. Porque nuestra salvación de por sí, cuando es mostrada, porque es luz, ya trae confrontación al impío, al que está en tinieblas. Obedeciendo a Dios, dice, obedeciendo a Dios, ¿con qué? Con profunda reverencia, no con superficialidades eclesiásticas y evangélicas. Yo le voy a decir una cosa, yo prefiero que usted no levante las manos en la iglesia cuando se adora, pero que usted levante su obediencia y su profunda reverencia durante toda la semana. Yo no quiero tener aquí hipócritas, yo no quiero tener personas aquí de ligereza de corazones. Yo prefiero que usted esté ahí tranquilito, calladito. A lo mejor muchos piensan que están desconectados, que están pendientes de lo que tienen que hacer cuando termine el servicio. Y no esa euforia que muchas veces hay en las congregaciones. Pero que Jesús dice, esta gente con la boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hay poca reverencia. Mucho irrespeto en la vida de los cristianos hoy día por el Señor. Mucho irrespeto. Versión NTV. Esta versión dice así: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Iglesia, tú no vas a poder combatir con el pecado, con las concupiscencias de tu carne, con esas debilidades en la carne que tienes, que te voy a decir una cosa, Dios no te la va a quitar. Se van a quedar contigo hasta que te reúnas con Él, para que dependas de su gracia. Recuerda Pablo oró 3 veces para que se le quitara el aguijón. Dios le dijo, no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que te va a tocar bregar con muchas concupiscencias de tu carne, que son muy pecaminosas. Usted conoce muy bien su carne, yo conozco la mía. Pero usted conoce qué es lo que le gusta a esa carne. Usted lo sabe. Muchas veces a lo mejor ese era el pecado favorito de la carne antes de Cristo, posiblemente. Y esa concupiscencia cuando llega, usted siente que es un toro salvaje, que le cuesta como dominarlo muchas veces. Y susurra en el profundo de tu corazón, te lo susurra. Porque así trabaja el pecado. Es un susurro que busca cautivar y seducir el alma nuevamente para que se incline por el pecado. Y no vas a poder combatirlo, no vas a poder tener la fortaleza necesaria, no vas a poder afrontar bien ese susurro que viene, muy sutil, pero muy seductor, si no tienes un alto y profundo nivel de reverencia por Dios. Por eso que vuelvo a lo que di al principio, esta es la respuesta a muchas circunstancias en nuestras vidas. Iglesia, el respeto por Dios, el respeto reverencial y profundo por Dios es la garantía para tener una vida espiritual óptima, estable y constante. Esta es la clave, iglesia. Pastor, pero la Biblia dice que cuando Jesús enseñó a orar, que la oración es una herramienta necesaria e importante. Sí, pero a muchos les cuesta orar, así sea media hora, porque poco respeto le tienen por Dios. Porque lo que te motiva a orar es precisamente la reverencia y la admiración profunda que tienes por el Dios que te salvó. Por eso que a muchos la oración, de por sí la oración, como es un acto netamente espiritual, a la carne le cuesta doblegarse. Imagínense que usted tenga poco o nada de respeto por Dios. Más cuesta arriba se hace orar. Más difícil nos cuesta doblegar la carne, sobre todo cuando está cansada, sobre todo cuando está triste, cuando está desanimada, cuando está malcriada, pero no cuando está enferma.
Cuando está enferma, si quiere que todos oren por ella. Llama al pastor, llama al hermano, llama a mi mamá, llama a mi papá, llama a fulanito para que ore porque me siento mal. Tengo esta enfermedad. Pero una vez que se sana, la calma, no quiero nada contigo. Le gustan los beneficios, pero no le gustan los deberes. En el fondo del corazón de los malvados acecha el pecado. No tienen temor de Dios que los refrene. El pecado te va a refrenar de tomar decisiones, posturas pecaminosas que son contrarias al Evangelio y a la fe que recibiste. Padre, si te está costando bregar con un hijo que está teniendo una actitud pecaminosa o una decisión pecaminosa, es porque le falta más respeto por Dios en esa área en particular o en general. Esa es una de las preguntas que los padres cristianos deberían hacerse sobre sus hijos. ¿Qué tanto respeta mi hijo a Dios? ¿O qué tanta irreverencia tiene hacia el Señor? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse. Que un cristiano tome decisiones en contra de la voluntad revelada para su vida, conociendo hasta los tiempos de esa voluntad, y que no le importe sufrir las consecuencias de una manera tan ligera y que lo diga, eso demuestra un gran nivel de irreverencia y de poco temor de Dios en su vida. Muy poco le importa. Y precisamente como nuestro padre es un padre que no tiene hijos malcriados, y una de las características de que usted puede saber que usted es hijo de Dios es porque Dios a usted lo disciplina y lo corrige. Y muchas veces esa disciplina y esa corrección duele. Y son fuertes muchas veces. Pero la Biblia dice, como característica, que el que es hijo de Dios es porque Dios lo bendice con cosas materiales y le llena la cuenta de dólares y de soles. Le da un negocio propio, una casa en La Molina y un carro último modelo. Eso no lo dice la Biblia. Dice que al que Dios ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. La disciplina y la corrección es una clara muestra del amor tan grande que Dios te tiene muchas veces. Y te tiene que hacer sufrir por tu propio bien. Y es una forma de decirte, eres mi hijo, yo soy tu papá, yo soy un padre responsable y no tengo hijos malcriados que hacen lo que les da la gana. Esa es la característica principal. Eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios. No la bendición de Dios, porque la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Entonces, ¿los injustos son hijos de Dios? Tendríamos que entonces asumir la doctrina católica de que todos son hijos de Dios, y sabemos que eso es totalmente antibíblico y herético. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. El pecado te enceguece espiritualmente hablando y endurece tu corazón, y no te permite ver el error que estás cometiendo, haciendo que la terquedad domine tu corazón. Y de eso te libra el temor de Dios, porque dice que son ciegos de presunción. El temor de Dios te permite ver espiritualmente para tomar decisiones acertadas cuando eres cabeza de hogar, y sobre todo cuando la vida espiritual de los que dependen de ti está en juego. Es importante entonces el temor de Dios, el alto y respeto profundo por Dios, muy importante, indispensable diría yo. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Cuesta discernir. Cuando no hay temor de Dios cuesta discernir, y podemos entonces ser engañosos para con los demás y ser engañados, porque nos cuesta ver el engaño, porque actuamos bajo el engaño. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Esto es muy típico en las oraciones de los jueves. Pastor, yo quiero orar por sabiduría. Usted lo que necesita es respetar más a Dios en su vida. Yo sé lo que usted necesita, yo le estoy dando la respuesta para que, si usted quería pedirle este jueves sabiduría, ya le estoy dando la respuesta. Así que búsquese otra petición de oración para el jueves, porque ya la respuesta a esa petición ya se la estoy dando. Para que pueda actuar con sabiduría, para que usted pueda tomar las decisiones necesarias, cónsonas en su vida. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Alguien que pasa la noche en vela, planificando decisiones contrarias a la voluntad que ella sabe en su vida, demuestra que le falta mucho respeto por Dios en su vida, que no estima a Dios como debe y que tiene una imagen distorsionada del Dios que lo salvó. Y necesita mucho respeto por Dios en su vida esta persona. Y le voy a decir una cosa, Dios le va a enseñar respeto.
Porque si no quiere obedecer y someterse a la voluntad de Dios, entonces pues Dios va a tener que aplicar la disciplina. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. Voy a leer la versión NBB del mismo verso, Salmo 36. En el fondo del corazón de los malvados acecha el pecado. No tienen temor de Dios que los refrene. Por el contrario, en su vanidad no pueden ver lo malvados que son. Todo lo que dicen es torcido y engañoso. Ya no son sabios ni buenos. Se pasan la noche despiertos, tramando sus perversos planes. Se aferran a su mal camino en vez de pensar cómo mantenerse alejados del mal. Y cerramos con Éxodo 20. Voy a leer la versión NTV. Éxodo 20, verso 18, pero para que usted entienda un poco el contexto. En este punto ya de la vida de Israel como nación, ya Dios le está dando en este punto los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos de Moisés. Y Dios está hablando con Moisés y le está dando los 10 mandamientos, y cada uno ahí usted lo puede mirar. Pero ocurre algo interesante. En este punto, vamos al verso 18, para que entiendan lo que ocurre acá. En ese momento del dar la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, que demuestran el carácter de que Dios no es un Dios codicioso, Dios no es un Dios mentiroso, Dios no es un Dios que demanda mucha reverencia y respeto, que Dios no es un Dios asesino, o sea, que trama el mal para quitarle la vida de esa forma pecaminosa a nadie. O sea, los 10 mandamientos son el carácter de Dios. ¿Cómo soy yo? Y ocurre algo en el verso 18 muy interesante. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Es decir, estaba la montaña donde Dios descendió, estaba Moisés y estaba semejante espectáculo natural otra vez delante de sus ojos, porque recuerden que ya Dios venía con las 10 plagas de Egipto, abrió el mar, así que para ellos no era extraño las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Pero en lo particular, para ellos fue muy impactante. ¿Pero por qué? Oyeron truenos. Ya de por sí, los truenos muchas veces asustan. El fuerte cuerno del carnero, destellos de relámpagos y humo que salía del monte. Se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dieron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. ¿Por qué entonces aquí sí les dio miedo y no les dio miedo que mientras dormían de noche se les cerrara el mar y se murieran ahogados todos? ¿Por qué sí le dio miedo aquí y no le dio miedo allá? ¿Por qué sí le dio miedo aquí y no le dio miedo en Egipto con las 10 plagas de Egipto? O sea, ¿qué había aquí que no había allá? El carácter de Dios manifestado directamente. En el mar, en Egipto, solo había manifestaciones de su poder. Y justamente aquí, que Dios revela su carácter por medio de los 10 mandamientos, eso les dio miedo. ¿Sabes por qué? Porque eso los confrontaba. Porque Pablo dice que él se pone como ejemplo: yo no descubrí que yo no pude ver que yo era codicioso hasta que la ley que decía no codiciarás no me lo dijo. Por eso le dio miedo. Temblaron de miedo. Tuvieron temor de acercarse a este Dios. Y hay muchos cristianos hoy día que ni siquiera le da temor cuando abren la escritura y ven cosas, o cuando escuchan un mensaje y sencillamente dicen: es que yo no voy a recibir eso, porque es que el pastor me sabe la vida. Pues déjeme decirle que es normal que el pastor sepa tu vida, porque si no, ¿cómo ora por ti? No todo es místico, no todo va a venir por revelación del Espíritu. Y miren que en el Antiguo Testamento tenemos un caso muy puntual de Eliseo, que sabemos que hizo el doble de milagros que Elías. Y cuando estaba en la casa de la mujer esta, le dijo que mira, Andy, pregúntale qué le falta, porque es que el Espíritu no me quiere decir, o sea, no me deja ver qué es lo que le pasa. Y él, cuando él decía preguntarle, y él se le dijo: bueno, no pueden tener hijos.
Ah, listo, aquí lo voy a bendecir. Para el año que viene vas a tener un hijo. Y es lo interesante que la mujer fue incrédula. La mujer fue incrédula. Pero como lo que se le estaba profetizando vino de parte de Dios, se cumplió. Eso demuestra que los milagros no dependen muchas veces de la fe que la gente tiene, sino del plan y la soberanía de Dios. Lo mismo ocurre en la iglesia. El pastor tiene que estar al tanto de la condición de la vida de la persona, para orar, para poderlo aconsejar, para poderlo tutorear, para poderlo conducir por donde tiene que llevarse. Entonces es normal que la vida de las ovejas muchas veces sirva de inspiración para que el pastor pueda predicar un mensaje. Es normal. Lo que pasa es que tenemos esta concepción mística, esotérica, de que el hombre de Dios anda flotando en una nube y anda siempre las 24 horas del día en el cielo y baja a predicar cuando le toques y se vuelve a retirar a la presencia del Señor. Sí, tenemos esa imagen muchas veces de los hombres de Dios. El hombre de Dios es eso, es hombre. Igual le dan ganas de ir al baño cuando algo le cae mal. Igual puede tener insomnio porque no durmió bien una noche. Y dice acá, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. ¿Qué fue lo que dijo Isaías 6 cuando se le presentó al Señor? Santo, santo, santo es el Señor. He visto a Dios y voy a morir. Lo mismo. Solo que Isaías no dijo, es mejor aquí quedó que aquí corrió. No puedo correr de Dios. Digo, bueno, si ya lo vi, aquí listo, porque yo soy muy pecador. Tuvo respeto por Dios en medio de su condición. Tú te vas a dar cuenta que tú estás creciendo en el temor de Dios cuando tú mismo puedes discernir las actitudes pecaminosas y las actitudes irreverentes que tienes para con Dios. Ahí es que tú te vas a dar cuenta de que estás creciendo en el temor de Dios, porque puedes discernirte a ti mismo, como lo hizo Isaías, que soy hombre vulgar de palabras, dice una versión. Reconoció su pecado, antes de eso no lo había hecho. Si tú lees la Escritura solamente de manera mecánica y religiosa y no eres capaz de permitir que la luz te alumbre en tu alma y que tú puedas ver tus imperfecciones, puedas arrepentirte de esas imperfecciones y aferrarte más a la gracia de Jesús, tú no estás creciendo en el respeto por Dios. Estás creciendo en el intelecto, estás creciendo en el conocimiento teológico, estás creciendo evangélicamente hablando por fuera, pero no hay piedad y devoción por el Señor dentro de ti. No tenga miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, escuchen, y para que su temor hacia Él les impida pecar. Por eso fue que Dios hizo ese despliegue de Hollywood en el momento de entregar los 10 mandamientos. Hizo que la tierra temblara, humo, relámpagos y truenos. ¿Quién no se va a asustar mirando toda una montaña generando humo? Eso es una cosa espeluznante. Pero lo hizo fue por eso. Aquí lo vuelvo a repetir como lo dice esta versión. Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida que es para recordarnos y para advertirnos que no sigamos pecando en su contra. Situaciones difíciles, situaciones duras, muchas veces. Pero es para eso, para que aprendamos a reverenciar su nombre de manera profunda en nuestra vida. Esa es una meta personal que usted tiene que tener, iglesia. No solamente tener un negocio propio, no solamente tener éxito material y familiar. Esto debe ser una meta importante en su vida. Esto debería ser una de las cosas que a usted le quite el sueño. Señor, yo te estoy reverenciando lo suficiente. Yo tengo X cantidad de tiempo en el Evangelio. Yo te estoy reverenciando como al principio o más que al principio. O voy a poner una postura dolorosa, o menos que al principio. Porque ya usted sabe que al principio, en el primer amor, uno siempre anda fogoso. Y uno no, esas cosas no le gustan al Señor. No, la Biblia dice esto. No, esto lo otro. Pero después que pasa el tiempo, somos tolerantes como Elí. Somos tolerantes. Ya no nos importa muchas veces. Ya no nos importa si venimos o no un domingo a la iglesia. Así que el pueblo se mantuvo a distancia.
Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Mientras que para unos cristianos algo es legalismo y algo es muy fuerte, para otros es un deleite. Miren que dice que había una nube oscura. Miren que no dice que y la tierra dejó de echar humo y los relámpagos cesaron y Moisés se acercó. No. Dice que en medio de eso que ya vimos, Moisés se acercó a la nube. Solo el temor de Dios te permite entender y comprender a Dios de una forma distinta a aquellos que no lo respetan. Por eso que para unos algunas posturas son religiosas, para otros es reverencia a Dios. Para unos algo es oscuro, eso no es evangelio, así no es Dios. Pero para otros es un deleite y es un crecimiento en el temor a Dios. Pónganse sobre sus pies, iglesia.